Aguas de Vida FM 105.7, con instalaciones en Avenida Alberdi, 1568, presenta este día su programa de exposición bíblica con el tema La profecía bíblica. Por la gracia de Dios nos ocupamos hoy con lo que nominaríamos el reino eterno de Dios. Es interesante apreciar dentro de lo revelado en la Biblia que el Señor Jesucristo es el eterno Rey. En la innovación de su estado personal, incursiona como introduciéndose al dominio de rey desde su condición de hombre. Pero él, desde su condición de Dios, fue, es y será eternamente rey. Por ello, declarándolo en anuncios de su nacimiento, se llegaba a decir: su reino no tendrá fin, tanto como en verdad no tuvo principio. Es el eterno rey. Y era rey aún cuando estaba allí siendo afrentado horriblemente en el suplicio de su voluntario sacrificio para redimir a los pecadores arrepentidos con su sangre, mientras pendía de la cruz, suspendido con clavos, para morir, condenado en el juicio de la deidad. Allí estaba el hombre muriendo para purgar nuestra culpa, y él mismo, es el rey. Bien habló el ladrón, dirigiéndose a él: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor aprobó esa acertada declaración, señalándole lo inmediato de su experiencia, cuando al morir ambos estarían en el paraíso del Hades junto con Abraham, y Lázaro redimido por su fidelidad. Es así entonces que Él es el Rey eterno. Y es maravillosa esta declaración. Es un estudio glorioso, precioso de la profecía. Y leemos en Lucas capítulo 17, verso 20 y 21, dice: preguntado por los fariseos, el Señor, ¿cuándo había de venir el reino de Dios?, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Estaba allí presente, potencialmente en ejercicio de su capacidad sin límite, pero estratégica y sabiamente ha colocado en el propósito de producir la intervención necesaria dentro del desorden caótico del pecado satánico con que Satanás desarregló las cosas en rebelión contra Dios. Y allí estaba el rey, anonadado, humillado, para hacer el emprendimiento tremendo de una justicia perfecta, sacrificando su preciosa vida humana, que es su persona divina encarnada. Y allí estaba él obrando, mientras enseñaba sobre la tierra, Dios manifestado en carne, el eterno Rey, creador de todo cuanto existe, porque Él es el resplandor de la gloria de Dios como verbo eterno, creador de todo, todopoderoso, Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Como dice Romanos capítulo 9, verso 5, algo así. De modo que
tenemos aquí la pregunta de los hombrecitos que lo rodeaban, preguntando de que cuándo vendría el reino de Dios. Él le dice, bueno, ya está entre vosotros. No vendrá con advertencia. El reino de Dios no tiene por qué y no es posible que se manifieste para cuando el reino de Dios pase a ser traducido a la reflexión humana, es porque va a entrar con manifestaciones, concretando juicios y determinando arreglos y acomodando perfecciones para reemplazar el caos de Satanás. Pero el reino de Dios está. Eso es lo que le dice el Señor, porque Él es el Rey. Algo de eso también se lee en Lucas capítulo 19, el versículo 11. Voy a leer toda esta parábola, es muy interesante, es básica, es maravillosamente ilustrativo de la realidad que está ocurriendo actualmente. Dice Lucas 19, 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ellos pensaban que el Señor asumiría el reinado de David para entrar en dominio, destruyendo el imperio romano allí, dentro de esas condiciones naturales desgraciadas y maldecidas, porque se dijo inicialmente por Dios, maldita será la tierra por amor de ti. Y allí ellos pensaban de que el Señor entraría haciendo una mezcla de las cosas para reinar inmediatamente, desconociendo las cosas espirituales del reino de Satanás que se necesitaba desmantelar del modo perfecto como Dios lo está haciendo, y sobre la cruz lo concretó, destruyendo a Satanás con su muerte. Eso es lo que ellos no entendían. Por eso el Señor les habla la parábola, porque ellos entendían todo mal. Y les dice el verso 12, Dijo pues, un hombre noble, ¿quién más noble que él? Es la parábola aplicada a su persona. Un hombre noble se fue a un país lejano, esto es a la gloria, sentándose a la diestra de Dios, un país que está totalmente allí en una distancia de gloria inmarcesible y eterna majestad con perfecciones del supremo Dios. Y allí en esa ciudad está, en la casa del Padre, país lejano. Dice, para recibir un reino y volver, para tomar posesión de un reino y entonces retornar físicamente para concretarlo. Entonces sí, en manifestaciones materiales y visibles dentro del cosmos, sobre la superficie del planeta. Ese será el reino de Dios en el milenio, y por toda la eternidad ya quedará sin que haya insubordinados. Por eso es el reino que va a iniciarse para permanecer por toda la eternidad. Dice, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y hace la ilustración de los valores que da el Señor a los seres humanos para que tomen participación de accionar favorable a la causa de este reino. Y habla del juicio, falta tiempo para verlo, y prometiendo la recompensa hasta el versículo 22 o 23. Entonces el 24 habla del juicio allí de las recompensas, y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo, dice el Señor, que a todo el que tiene se le dará, más al que no tiene, a uno que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reine sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Esto es la liquidación de todo este estado presente. Pero lo importante es que, y allí va a concretarse la manifestación del reino, que los contemporáneos del Señor pensaban que se realizaría antes de la cruz, sin interpretar absolutamente para nada los planes de Dios. Y
Es así que en esta parábola aparece el hombre noble que va a un país lejano para recibir un reino y volver, como dice el verso 12. De modo que él está ausente físicamente ahora en ese país, en la gloria maravillosa de la casa del Padre, como él dijo, dejo el mundo y voy al Padre, hablando en Juan, y allí él está para recibir un reino, para tomar posesión del reino. De modo que él judicialmente está tomando posesión del reino, está interviniendo judicialmente para destituir, erradicando los derechos de este adversario, eliminando sus derechos con que estaba munido el adversario. Cuando era Lucifer con todos sus ángeles, Dios había hecho con él contrataciones y pactos. Entonces le asistían derechos de parte de Dios y él los hacía valer sobre la tierra, pero quedó totalmente reducido a la destrucción, perdiendo el derecho por haber matado a su propio creador. Por eso el Señor dice en Hebreos 2:14 que el Señor participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Por eso el Señor en Juan 12, verso 31, dice, ahora es el juicio de este mundo. Y dice en capítulos siguientes, dice, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás como jefe, como Dios de este siglo, como príncipe de las tinieblas, con las huestes demoníacas subordinados a él, ya fue juzgado con la intervención del Señor para morir. Con la muerte lo condenó al diablo. Y es así que de este modo lo destruyó, es decir, lo redujo a la impotencia, dejándolo sin que tenga derecho alguno, para que no lo asista absolutamente ningún derecho para disponer. Y todo cuanto está haciendo, lo está haciendo como intruso, desarreglado, ilegal, condenado. Y tanto cuanto más se mueve, peor se le va cargando, agravando la condenación y sumiéndose en el más hondo cenagal de la culpa y los desarreglos que tendrán que soportar eternamente en el lago de fuego el tormento bajo el peso de la justicia perfecta de un Dios que sabe hacer las cosas. Es interesante la obra de Dios mediante el ejercicio de su sabiduría y poder, en ejercicio de su dominio, reinando. Cuando aparece en Apocalipsis revelándose a las iglesias en capítulo 2, 3 allí, o 4, y continuando para vérselo en el cielo, aparece sentado en el trono, donde también el Cordero está. Él está sentado en el trono. No está absolutamente el universo sin su control. Todo está perfectamente arreglado, dispuesto y controlado por sus capacidades todopoderosas. Por eso el Señor dijo con palabras tan simples que nos cuesta entender de tan grande que son. Él dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Potestad es autoridad. Y la autoridad de Dios no es una autoridad relativa ni condicionada. Es una autoridad suprema, soberana, definitiva, perfecta, eterna. Y esa es la autoridad que el Señor la tiene. Y está en perfecto control de todo. Nada se produce sin su permiso. Y Él todo lo que permite actualmente es nada más que en el tratamiento del adversario para condenarlo, para que